Es que esto me parece una auténtica locura porque hace años hubiera sido, bueno, no lo hubiera hecho ni el CSI. ¿Te gustaría poder separar las pistas de guitarra de tus canciones favoritas para practicar mejor? Hoy te voy a presentar una aplicación que se llama Moisés, que sin duda va a transformar tu manera de practicar guitarra y de aprender canciones, porque te permite separar por pistas tus canciones favoritas, apreciando hasta el último detalle. Y además puedes cambiar el tono, reducir la velocidad, y es que escuchar cada mínimo detalle de lo que se grabó originalmente nos va a ayudar a tocar mucho mejor. Si quieres saber cómo Moisés puede ayudarte a mejorar tu práctica con la guitarra o con cualquier instrumento, quédate y vamos a ello. Bien, aquí tenemos la ventana principal de la aplicación Moisés y lo primero que voy a mostrarte es cómo separamos las pistas y cómo podemos separar la pista de guitarra que hace el solo de la guitarra que hace el acompañamiento. Simplemente tengo que darle a agregar, voy a subir esta y aquí selecciono las pistas que quiero que me separe. Por supuesto, quiero seleccionar guitarra y que me separe la guitarra solista de la guitarra rítmica. Después, pues la batería, con que me la saque en una sola pista me vale. Y también que me saque el bajo, el piano, bueno, restos de instrumentos si es que los tiene. Vamos a enviarlo. Y ahora simplemente tenemos que esperar un par de minutos hasta que se suba la canción y la aplicación haga su magia. Por supuesto, he utilizado una canción sin derecho de autor para no tener problemas con el copyright. Y ya, tal como has visto, la aplicación ha separado todas las pistas. Vamos a escucharla primero, la canción sin tal como es, sin pistas separadas. Vamos a ver. Increíble que nos ha agregado hasta un metrónomo. Fíjate en esto, ya tenemos separadas las pistas y podemos escuchar cada una por separado. Me ha agregado el metrónomo, que es una cosa muy curiosa que he visto, fíjate, me llama mucho la atención esto. Ideal para practicar, pero vamos a escuchar cada pista por separado. Por ejemplo, tenemos la guitarra rítmica aquí. Voy a ponerlo un poquito antes. Y ahora la pista por separado. Vamos a escuchar, por ejemplo, la batería que haría, ¿no? A mí es que esto me parece una auténtica locura porque hace años hubiera sido, bueno, no lo hubiera hecho ni el CSI. Increíble, puedes poner la canción que quieras y te la separa por pistas según las selecciones. Me gustaría también dar un par de cosas interesantes, mostrarte un par de cosas que son muy interesantes. Fíjate, aquí salen todas las que hemos separado. Y es que tenemos la opción del metrónomo. Nos ha sacado automáticamente la velocidad 134, pero si queremos reducir la velocidad, la podemos reducir. Y otra cosa también súper chula es que puedes cambiar el tono de la canción. En este caso está en la bemol, que no es un tono muy guitarrero. El más normal para esto sería, pues, por ejemplo, la, ¿no? Pues fíjate qué fácil. Hemos podido cambiar el tono, podemos incluso hacer una afinación más exacta. Voy a ponerlo en 440, ¿vale? Y vamos a ver cómo podría ayudarnos esto. Tenemos aquí la guitarra solista, voy a escucharla. Bueno, pues imagínate que quiero sacar esa frase, la pongo aquí, le doy a play.
y digo, bueno, eso está un poco rápido, voy a reducirle la velocidad. Le voy a bajar de esa velocidad, yo que sé, a 100, por ejemplo. A ver qué tal va, ¿eh? A ver, ¿cómo sería? Entonces yo ya puedo saber. De esta manera puedo aprender el solo nota a nota, incluso reducirle la velocidad. Pero hay una cosa también muy interesante, que es que al poder, por ejemplo, quitar la pista a la guitarra solista, podría tocar encima. Vamos a ver cómo sería. Vamos a ponerlo bien de velocidad. Podemos reducirle incluso más la velocidad e incluso escuchar solo esa pista para percibir todos los detalles. Vamos a bajarlo ahora, por ejemplo, a 80 y escuchamos la pista solo. Por cierto, ese lick es el igual que de Laila, ¿eh? Entonces, fíjate el cambio tan drástico que ha habido y la facilidad que tenemos para ir sacando este solo. Imagínate también que puedes afinar al máximo, porque aquí dice que la afinación está en 441, pero quieres ponerlo en 440, que es la afinación que solemos usar los guitarristas, pues también puedes hacerlo. Moisés también te da la opción de sacar los acordes de una canción para que puedas tocarla directamente. Simplemente tienes que darle acordes y puedes verlo además en diferentes modos, en nivel medio, fácil o avanzado. Vamos a ver si acierta aquí esto un poquito. Bueno, en este caso, fíjate, nos está mostrando los acordes, lo que pasa es que lo que están sonando son acordes de quinta, pero para tocarlo con una guitarra limpia nos funcionaría perfectamente. Otra cosa interesante es que puede detectar automáticamente cada sección de una canción y le das aquí y empieza a buscar. Vamos a esta, fíjate, nos ha seleccionado automáticamente esa parte. Otra cosa interesante que tiene Moisés es que puedes hacer bucles o loops de determinadas partes para poder escuchar los detalles y practicarlos una y otra vez. Yo quiero aprender esta frasecita que tiene aquí. Y bueno, como quizá en principio sea rápido, pues nada, simplemente le voy a bajar la velocidad a una velocidad que yo pueda escuchar con más precisión los detalles. Y voy a escuchar la guitarra sola, a ver qué tenemos. Y ya sé que es pentatónica y tenemos aquí. Esta aplicación es muy interesante, tal como ves, para practicar esos solos que quieres sacar y escuchar todos los detalles. Además, es la única de las que he probado que logra separar la guitarra rítmica y solista, y eso es un gran punto. Antes te dije también que está disponible en iOS, en Android, en iPad, en versión de escritorio de Windows y de Mac, y también en la versión navegador, que es esta que estoy utilizando ahora mismo. Pero lo interesante de todo esto es que no importa qué dispositivo estés utilizando, porque tu sesión se sincroniza en todos ellos. Es decir, esto lo podría abrir ahora en el iPad y aquí tendría esta canción para poder seguir practicándola. Y ahora lo mejor de todo, esta aplicación es gratis. Puedes descargarla de manera gratuita. Eso sí, esta versión tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que solo puedes subir 5 canciones al mes.
Después hay una versión Premium, la versión Pro, que si te suscribes pues puedes subir más canciones y además tiene la opción de separar pistas con alta fidelidad, es decir, que suenan mejor. Si quieres probar Moisés, pues te dejo el enlace en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Y si estás viendo esto en alguna televisión y tienes tu móvil a mano, pues escaneas este QR que tienes aquí y te lleva a la tienda de aplicaciones para que puedas descargarlo. Y espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, déjamelo escrito en los comentarios. Nos vemos en el próximo, aquí, en Guitarra Viva.